Recuerda que el lema de Costa Rica es quédate en casa. Y como estamos en casa porque estamos siendo obedientes a las autoridades de Costa Rica, principalmente el Ministerio de Salud, para que esta pandemia no nos destruya, entonces mientras estamos en casa, ¿qué te parece si nosotros podemos conversar un ratito y escuchamos buenas noticias? Escuchamos temas que nos van a edificar, que nos van a ayudar a ser mejores personas, que van a ayudar a nuestro espíritu y también que nos van a ayudar en nuestras emociones. Los que están acostumbrados a escuchar los videos que publico en Facebook saben que siempre me baso en la palabra del Señor. Siempre hablo de la palabra de Dios. Yo no hablo cosas que son mías, que se me ocurren a mí. No, de la palabra del Señor. Y los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor. Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19, dijo: id y haced discípulos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y enseñando todas las cosas que Él mandó están aquí en la Biblia. Si quieres conversar conmigo de algún tema, pues simplemente menciona la palabra de Dios y lo podemos conversar con respeto, tranquilamente, con educación, como personas educadas que somos todos nosotros. Así podemos conversar, sin ofensas ni nada que se parezca. Yo sé que cuando publicamos en Facebook nos estamos exponiendo, nos exponemos a las críticas, nos exponemos a las ofensas, porque para eso pues nacieron estas redes sociales. La verdad es que se aprovecha mucho el tiempo para, mejor dicho, no se aprovecha bien el tiempo para hablar cosas interesantes, sino que pues se han usado para otro tipo de conversaciones. Pero conmigo no va. Conmigo no va. Yo quiero hablar de la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir el lema de Costa Rica: quédate en casa. No se te olvide, quédate en casa. ¿Recuerdas que estamos hablando sobre los regalos que el Padre nos ha dado? Y hablamos del regalo de Cristo, ¿verdad? El Padre lo dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hablamos del regalo del Espíritu Santo. Jesús sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y claro que también nos lo dio a nosotros. Desde el momento que decidimos ser hijos de Dios, el Señor nos da su Espíritu Santo. Y nos dio otro regalo importantísimo, que es la palabra del Señor. Este es el anhelo del corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos obedientes a esta palabra, que conozcamos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de esta palabra, que conozcamos los gustos de Dios, lo que le molesta a Dios a través de esta palabra. Por eso debemos hablar conforme esta palabra. Y el regalo de la fe, porque recordás que hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otro regalo que es la oración. La oración es un precioso regalo, porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. La oración es un acto de comunicación con Dios, ya sea para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias, para hacer una petición, para interceder. Recuerda que interceder es que yo me quito y me pongo en el lugar del otro. O expresar pensamientos que tengo, se los puedo expresar a Dios. Y mis emociones personales. ¿Cómo mis emociones personales? Si estoy triste, si estoy preocupado, si estoy angustiado, si estoy afanado, yo puedo venir a Dios y decirle en la situación que estoy. Yo le digo: Dios, estoy triste. Dios, tengo mucha tristeza en mi corazón. O Dios, tengo mucho gozo, estoy alegre. Gracias por darme esta gran alegría. Y yo puedo expresarle a Dios mis emociones, puedo abrirle mi corazón. Eso es oración. Precisamente eso es oración. Así es que puedes hacerlo con el Señor confiadamente, que Él te va a escuchar. Y para orar es muy importante la fe. Ya este versículo lo habíamos mencionado
en el regalo de la fe. Pero quiero volverlo a mencionar aquí porque para orar es muy importante la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Entonces, ¿cómo es que nos acercamos a Dios? Pues en oración. De esa forma es que nos acercamos a Dios, orando. Pero cuando yo me acerco a Dios, debo creer verdaderamente a través de la fe que Dios existe y que Él premia a los que lo buscamos. Yo no puedo decir que conozco a Dios si yo no sé de la Biblia, y la Biblia me manda a orar. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no me acerco a Él, porque qué tremendo lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente. O sea, yo me tengo que acercar a Dios con mucha confianza. Acerquémonos pues a Dios confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes que gracia significa regalo inmerecido? Y qué tremendo. Me acerco al trono de Dios con confianza de que Él me está escuchando y voy a alcanzar misericordia de Él y voy a alcanzar esa gracia, ese regalo inmerecido. Voy a tener el oportuno socorro. Yo sé que en Él me puedo refugiar en mis momentos difíciles. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y de qué forma nos vamos a acercar a Dios? Pues en oración. La comunicación es un arte y nos podemos comunicar así, de esa forma bella con Dios. Y entre más nos comuniquemos con Él a través de la oración, vamos a sentir su presencia en nosotros. Él nos va a inundar de esa paz que solo su presencia puede traer a nuestra vida en medio de esta situación difícil que estamos pasando en el mundo entero, en medio de esta pandemia. Podemos doblar nuestras rodillas, acercarnos a Dios y decirle lo que estamos sintiendo. Y también en la oración pedimos que Él nos proteja de esta pandemia y podemos pedir por otros. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo o por quién debemos de orar? Qué tremendo lo que dice la carta de Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, vea lo que dice, ponga mucha atención. Exhorto ante todo, dice Pablo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primero, Pablo nos manda a orar por todos los hombres. Segundo, 2.2, primera de Timoteo 2.2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Quiénes son los que están en eminencia? Los que están en el gobierno. Entonces Pablo nos manda a orar por todos los hombres y Pablo nos manda a orar por todos los gobernantes. Eso es lo que él nos está diciendo. Nos está mandando a orar por los gobernantes. Y el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno orar por todos los hombres, es bueno orar por el gobierno. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo, principalmente por el Ministerio de Salud. Y tenemos que orar por todos los presidentes. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, debemos de orar porque esto le agrada a Dios. Hay varios consejos que la palabra del Señor nos da, pero vamos a citar solamente dos. En Mateo capítulo 6, 7 al 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. O sea, a Dios se ve que no le gusta que estemos repitiendo lo mismo. Lo dice Mateo, inspirado por el Espíritu Santo en la palabra del Señor. No uséis vanas repeticiones, no uséis vanas repeticiones. ¡Qué tremendo! ¿Qué será no usar vanas repeticiones? Que yo no diga las mismas palabras todo el tiempo. Eso es lo que dice, aunque yo no esté diciendo lo mismo y lo mismo. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, que le dijo a sus discípulos que se quedaran allí orando mientras él se retiraba a orar con su Padre, y él regresó y los encontró durmiendo, les dijo: orad sin cesar para que no entren en tentación. Así es que la persona que cae en adulterio, que cae en drogas, que cae en fornicación, que es mentirosa, definitivamente no ora, porque Jesús no se equivoca. Él dijo: orad sin cesar para que no entren en tentación. Y aquí dice: velad y orad para que no entren en tentación. Así es que no hay excusa para pecar cuando nosotros verdaderamente estamos orando. Nos estamos comunicando con nuestro Padre Celestial. Hay momentos que nos tenemos que acercar a Él en lo más íntimo, a solas, solo Él y yo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso. Y no hay nada más lindo que esto, de verdad se los aseguro. Cuando yo entro a mi cuarto, doblo mis rodillas y yo solo oro con Él y yo le hablo a Él y solo Él sabe lo que yo le dije. Y Él también habla conmigo. Eso es entrar en lo secreto. Y dice que cuando entramos en lo secreto, Él nos recompensa en público. ¿Qué será esa recompensa en público? Hay muchos que solo piensan en plata. Hay muchos que solo piensan en viajes, en chuzos de carro, en chuzos de casas. Y eso creen que es una recompensa. Pero eso es vano, porque eso se termina. Pero lo que Dios nos da es eterno. ¿Qué será que nos recompensa en público? Para mí, que Dios me recompense en público es que las personas me busquen para que yo les enseñe la palabra. Es que las personas me busquen para que yo ore por ellas. Es que las personas me busquen para que yo les dé un consejo o una consejería o varias sesiones de consejería o una charla, un taller. Eso para mí es un premio porque siento que Dios me está recompensando en público. ¿Qué ven esas personas cuando buscan a otra persona para que ore por ellas? ¿Qué ven? Lo único que pueden ver es a Cristo formado en nosotros. Esta es la recompensa en público. Claro que Dios nos bendice con lo material. Yo amo el carrito que tengo por más humilde que sea, amo la casa que tengo por más humilde que sea, amo los viajes que he hecho a predicar la palabra. Claro que yo amo eso, Dios nos recompensa con lo material, pero cuando dice recompensa en público, lo material es secundario y lo espiritual es prioridad, El tener a Dios presente siempre en nuestra vida es prioridad. Así es como tenemos que caminar, teniendo a Dios presente y siendo obedientes conforme nos manda la palabra del Señor. Hablemos conforme la palabra del Señor. No hablemos lo que a mí me parece, lo que un hombre me enseñó. Hablemos lo que la palabra de Dios me enseña. Esto es muy importante. Así como nosotros tenemos que hablar con Dios en la intimidad, también hay momentos que debemos de orar en grupo. Mira lo que dice Primera Carta de Corintios, capítulo 14, 15 al 17. Dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, debo saber lo que estoy orando. No debo repetir oraciones de otras personas que otras personas hicieron y que ni siquiera están aquí en la Biblia. Yo debo saber lo que le hablo a Dios, qué es lo que yo le comunico a Dios. Vea que aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. Oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y el versículo 16 dice: porque si oras solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ven, yo puedo orar en grupo, yo puedo orar en voz alta, los demás siguen mi oración en voz baja y al final de la oración ellos dicen amén. Pero si yo oro solo en lo íntimo, y dejo a las personas esperando, ¿cómo van a decir amén si no saben lo que yo estoy diciendo? Mira, por ejemplo, una situación que pasaron Juan y Pedro. Juan y Pedro, por haber sanado un cojo, pues se hizo todo un alboroto en ese pueblo y los llevaron hasta presos
porque acababa de morir Cristo. Había un ambiente muy espeso en esa ciudad. Y estaban los sacerdotes del templo y los gobernantes estaban como alterados y muy al tanto de lo que iba a ocurrir después de la muerte de Cristo. Ya habían matado a Cristo, lo habían asesinado, el imperio romano y el pueblo de Israel. Entonces Pedro y Juan se ven en una situación difícil porque están amenazados. Y los llaman y les dicen que por qué hicieron eso, que en el nombre de quién ellos hicieron esa sanidad. Bueno, y están amenazados. Entonces ellos corren a un aposento donde están los otros discípulos. Así que ellos, Pedro y Juan, le cuentan a los discípulos las amenazas que les están haciendo. Mira lo que pasó. Y ellos, dice Hechos 4:24. Así dice la palabra. Y ellos, habiéndolo oído, cuando oyeron todo el relato, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, oraron. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están orando en grupo. El 29. Y ahora, Señor, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor, con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Y el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, ven que estaban orando en grupo, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con valor, la palabra de Dios. ¡Qué tremenda oración! Pedro y Juan no se pelearon con nadie. Los estaban amenazando y ellos no se pelearon con nadie, no ofendieron. Se fueron donde sus compañeros, donde los cristianos, alzaron la voz todos juntos, oraron al Padre Celestial y le pidieron al Señor que oyera las amenazas que les estaban haciendo, pero que mientras Él mandaba señales, prodigios y milagros, prodigios, ¿sí? Sanidades, señales y prodigios, entonces que les diera el poder para ellos hablar la palabra, predicar la palabra. O sea, más bien querían ayudar a los que los estaban amenazando para que cambiaran sus vidas, para que transformaran sus vidas, para que no enojaran a Dios, para que no provocaran la ira de Dios. Porque saben, el pueblo de Israel provocó muchas veces la ira de Dios y muchas personas han provocado la ira de Dios, aunque muchos dicen que Dios no se enoja. Yo no sé cómo dicen eso. Y si dicen eso es porque no leen la palabra. Definitivamente no la leen, no la saben. Porque Dios sí se enoja. Sepa que Dios sí se enoja. Dios se disgusta. El pecado llega al trono de Dios y Dios se disgusta. Y Pedro y Juan y los otros discípulos, con esa oración tan tremenda, agradó tanto a Dios que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar con valor. Ya las amenazas no importaron. Por eso predicamos. Por eso predicamos porque amamos a Dios, predicamos porque amamos las almas, predicamos porque queremos hacer la voluntad de Dios, así como oraban los discípulos en la calle, así como oró Jesús en la calle. Así, ahora gracias a Dios tenemos este medio que son las redes sociales. ¡Qué hermoso! Podemos llegar a un montón de partes. Miren, a mí me escribe gente de tantos países y digo, pero ¿cómo vieron el video? Si ni siquiera son amigos míos en Facebook. Y me escriben líderes eclesiásticos, porque qué bueno hasta dónde llega nuestras prédicas y solo predicamos la palabra del Señor. Yo no me salgo de aquí. Si alguien quiere pelear conmigo, discutir conmigo, tendrá que mencionarme la palabra de Dios, porque yo de aquí no me salgo. Lo que yo menciono es la palabra de Dios. Sigamos nuestro tema interesante, el regalo, la oración. Dios nos dio este regalo, un medio para comunicarnos con Él. ¿Cómo oró Jesús? Miren, en San Juan capítulo 17, casi todo este capítulo 17, Jesús ora al Padre. Él ora por los discípulos y Él ora por nosotros.
Yo solamente voy a mencionar 5 versículos. Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, o sea, le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Le dio todos los discípulos. Jesús hizo como 120 o más discípulos. Y dice Jesús, siguió orando: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, porque al conocer a Dios conocemos su voluntad a través de esta palabra, y entonces tenemos vida eterna. Después de la muerte viene la vida eterna. Y sigue diciendo el 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Recuerden que Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Él estaba en el cielo con el Padre y se encarnó en el vientre de la Virgen María para venir a salvarnos. Ese fue el ministerio de la Virgen María, ese fue el ministerio de ella, traer el Hijo de Dios al mundo para que Jesucristo nos salvara. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Ahí Jesús oró delante de los discípulos, pero también Jesús oró muchas veces en lo íntimo con el Señor. Él se apartaba y se iba a orar. Y aquí en Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, no se haga mi voluntad, dijo Jesús, hágase tu voluntad. Y qué hermoso, vemos un Jesús postrándose. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, se postró ante su Padre, ¿cómo nosotros vamos a ser tan irreverentes? Y cuando podemos postrarnos, no lo vamos a hacer. Allá el que quiera quedarse sentadote en su silla hablando con Dios de una forma irreverente. Pero si Pedro se postró, si Jesús se postró, ¿por qué no nos vamos a postrar nosotros? Claro que hay personas que no pueden postrarse porque están enfermas o no tienen sus piernas. Claro que hay momentos de enfermedad donde estamos enfermos y tal vez en cama y no nos podemos postrar, y el Señor nos oye en cualquier momento. Pero mientras yo pueda postrarme, ser reverente ante la presencia del Señor. Si hay gente que le hace reverencia a reyes, ¿cómo no le vamos a hacer reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores? Esto no se discute. Yo no entiendo cómo hay gente que puede discutir esto. Esto no se discute. Esta oración la hizo Jesús en la intimidad. ¿Ves? Hay oraciones en la intimidad y hay oraciones donde estamos en grupo. También una oración que el Señor hizo cuando estaba gente presente fue en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41, donde Él va y resucita a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí todo el mundo toda la multitud estaba oyendo a Jesús. Y Él lo hizo para que todos oyeran y creyeran que Él era el Hijo de Dios y que el Padre lo había enviado. Qué hermoso, ¿verdad? La oración es hermoso. Es muy hermoso entender por qué, para qué y cómo debemos orar. ¿Cómo pedimos? Y antes de pasar a cómo pedimos, vemos que Jesús no hacía mucho show para orar. Jesús no hacía como mucho escándalo. Él oraba a su Padre y Él soltaba la palabra. No hay necesidad de hacer mucho escándalo porque el Padre no es sordo. Cuando le pedimos al Padre, Él no es sordo. Nosotros podemos hablar correctamente.
Cuando muchas veces cuando estamos en grupo alzamos la voz y gritamos y le empezamos a gritar a Dios y le decimos a la gente que haga esto, que haga el otro, y no le permitimos a la gente que ella también ore. Como cuando Pedro y Juan estaban en grupo y todos alzaron la voz unánimes, todos oraron. Empezamos a profetizar, empezamos a dar palabra y a veces ni se cumplen esas palabras porque son nuestras emociones que están delante de nosotros, y entonces no dejamos a la gente que verdaderamente ore o adore a Dios, sino que nos vamos en hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y no dejamos a la gente adorar y conversar con Dios, orar con Dios. ¿Cómo pedimos? Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo pedir cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir: Señor, que se muera alguien. Señor, voy a mentir, perdóname. Señor, no, yo no puedo. Yo debo orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: no se haga como yo quiero. Jesús no quería morir. Jesús no quería sufrir todo lo que Él sufrió. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, hágase tu voluntad. Entonces, qué importante es pensar cómo le vamos a pedir al Señor. Y algo muy importante, cómo pedir a Dios, está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Oiga lo que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a repetir en el versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo es que tenemos que orar? Por eso ustedes nos oyen a nosotros los cristianos decir, terminamos la oración y decimos: en el nombre de Jesús, porque Él lo dijo, porque está aquí registrado. Por eso lo hacemos. Vuelvo a repetirlo: Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo, dice Jesús, lo haré. Y hay muchos versículos más de la oración. Para no hacer este video tan grande, pues yo no los digo todos, pero qué bueno es que usted vaya a una concordancia, busque los versículos de la oración y vaya leyéndolos. Imagínense ustedes que el Señor dijo que si tenemos algo contra algún hermano y no nos hemos reconciliado con él, nuestra oración va a tener estorbo. Imagínense que tenemos que estar reconciliados con los hermanos hasta para orar. Imagínense ustedes que el Señor dijo que si un esposo maltrata a su esposa y está orando, esas oraciones van a tener estorbo. O sea, no van a pasar ni del techo. ¿Qué te parece? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante el regalo de la oración. El Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Para Él es un gusto que oremos, que nos comuniquemos con Él. El Señor reconoce que nos acerquemos a Él en oración. Para conocerlo a Él, yo me debo acercar a Él. Si tienes una buena amiga, digamos, pero nunca la ves, nunca hablas con ella, ¿cómo vas a conocer las debilidades de tu amiga? ¿Cómo vas a conocer cómo es tu amiga? ¿Qué le molesta a tu amiga? ¿O qué le agrada a tu amiga? Pues así es Dios. Debemos de acercarnos a Él para conocerlo más. Voy a orar ahora en grupo, como vimos que podemos orar en grupo. Voy a orar y si quieres que ore por alguna situación que estás pasando, pues escríbeme, como hacen muchos, que gracias a Dios tengo el privilegio que muchos me escriben y podemos orar por todas esas peticiones. Vamos a orar y vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti porque estoy segura que hay muchos que me están acompañando en esta oración. Padre, primeramente, oro por todos los hombres
del mundo, como dice tu palabra, que devorar. Y oro, Señor, para que esta pandemia no los toque. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Que tú, Señor, este es un virus muy, muy pequeño, es algo muy pequeño, es hasta invisible. Tú eres grande y poderoso y tú puedes parar esta pandemia. Tú puedes detenerla, Señor, porque ya tú venciste la enfermedad. Cristo, cuando fuiste a esa cruz, dice que tú llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario. Por eso te pido, junto con los que me están acompañando en esta oración, que tú detengas esta pandemia en el nombre de Jesús. Oramos por el gobierno de Costa Rica, porque tú les des sabiduría al Ministerio de Salud, a los doctores, a los científicos, a los que investigan y los que están haciendo posible detener este virus, para que tú, Señor, lo detengas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, por aquellos que predican la palabra, para que tú les guardes del mal, para que tú les acompañes siempre, Señor, y todo ataque de cualquier enemigo sea cancelado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro por la paz de Jerusalén, porque tú dijiste, Jesús, que oráramos por la paz de Jerusalén, y yo oro por la paz de Jerusalén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Jerusalén tenga paz, y ante cualquier ataque, Señor, tú les guardes y les libres del mal, porque Israel fue el pueblo que tú escogiste, Señor. Y luego a nosotros, Padre, no nos dejaste por fuera. Oro, Señor, por todos los que escuchan estas prédicas, para que tú les llenes el corazón de paz, para que la mente de Cristo venga a nosotros, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, para que las misericordias nuevas de Cristo siempre vengan en la mañana a nosotros, porque la palabra dice que tus misericordias son nuevas todas las mañanas. Yo las recibo en tu nombre, Señor. Oro, Señor, para que la sangre de Cristo nos dé autoridad de entrar al lugar santísimo, al cielo, al Padre Celestial, y que Él nos escuche, porque estamos orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos a sostenernos en la casa, a no salir. Y si salimos, como a mí que me toca salir, Señor, algunas veces es por algo muy importante que nadie puede ayudarme, sino que tengo que hacerlo yo. Pero líbranos, Señor, pon tú esa cobertura desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, para que ese virus no se acerque a nosotros. Pon en nosotros el yelmo de la salvación, protege nuestra mente y que tengamos la mente de Cristo. Pon la coraza de justicia y protege nuestro corazón, porque el justo, que es Cristo, está en nuestro corazón. Pon en nosotros el cinturón de la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pon en nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque con ella apagamos todo aquel ataque del enemigo. El Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios está aquí, en este libro, en la Biblia, biblioteca, conjunto de libros. Y en la otra mano el escudo de la fe, que apaga todo dardo de fuego del maligno. Si fue el maligno quien envió este virus, tenemos el escudo de la fe, tenemos la fe para seguir creyendo que Dios puede apagar ese virus y lo puede desaparecer. Y calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Seguimos proclamando el Evangelio a través de estas redes. Estamos en casa, pues pongamos buenas noticias. Escuchemos buena palabra, que me edifique, que me transforme, que me cambie. Leamos buenos libros, veamos buenos programas, tengamos una buena comunicación en familia, hablemos cosas que nos edifican y sobre todo oremos. Comuniquémonos con Dios, porque Él nos dio este gran regalo de la comunicación con Él. Dios te bendiga y te guarde. Número 6 está esta bendición. En número 6, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, como de mí también. Dios alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea hoy y siempre con nosotros. Amén y amén. Saludos y un fuerte abrazo. No te olvides, quédate en casa.